Bueno, un poco continuando con todo esto que nos ha presentado Enzo, que es muy rico, y realmente le agradecemos, da un excelente marco para esto que se nos plantea de ver cuál es el principio y fundamento de nuestra vida, y bueno, esto que nos explicaba de la elección de las opciones para elegir los distintos caminos que se van presentando, y para lo cual San Ignacio nos ha legado estas reglas de discernimiento de espíritu que están plasmadas en su libro de ejercicios espirituales. Pero bueno, antes de pasar a las reglas, vamos a recordar un poquito de algunos conceptos y nociones que vimos en encuentros anteriores, y esto de las mociones, que bueno, Enzo también lo mencionaba, de las mociones espirituales, que son estos movimientos que se registran en las tres potencias del alma, que serían el entendimiento, la memoria y la voluntad. Y bueno, y cómo digamos, se traducen estos movimientos con respecto al entendimiento a través de pensamientos, en la memoria a través de sentimientos y en la voluntad a través de deseos. Entonces, recordando un poco en el encuentro que presentó Lourdes, una de las cosas que ella también mencionó es preguntarnos hacia dónde nos conducen estos movimientos. Entonces, en este camino, digamos, que hemos iniciado de profundización, de búsqueda, estas mociones, estos movimientos, actúan como señales. Estas señales nos van diciendo, bueno, vamos bien, no vamos tan bien. Y es muy importante entonces saber interpretarlas, y de esto también nos decía Enzo, como el hecho de conocernos mejor nos va ayudando a reconocer y a interpretar estos movimientos. Bueno, San Ignacio en esto fue, creo que, muy iluminado por el Señor, porque de su propia experiencia va advirtiendo que Dios le habla en su interior, así como le habla a cualquier ser humano, pero esto lo va observando y lo va escribiendo en su libro de ejercicios, y va viendo que algunas cosas que se producen en su interior lo van dejando alegre, otras también, pero algunas perduran en el tiempo, otras menos. Entonces él a esto le pone el nombre de discernimiento espiritual. No es que no existiera, digamos, no es que él, sino simplemente que lo plasma en el libro de ejercicios. Y entonces comienza a distinguir que estos movimientos, cuando lo dejan bien, provienen del buen espíritu, y si no, del mal espíritu, y así también como a entender esas, digamos, las tácticas y estrategias de estos ángeles, por así llamarlos. Entonces, aprendiendo a distinguir estas mociones internas, es cómo podemos nosotros intuir cuál es la voluntad de Dios, o sea, de cuál es en nuestra propia vida ese sueño que tiene el Señor para nosotros. Es así que San Ignacio escribe estas reglas de discernimiento
o discreción de espíritus, que depende un poco de cómo estemos interiormente, porque cada persona es un mundo, cómo estemos espiritualmente, o nosotros que estamos iniciándonos en los ejercicios, todavía por ahí hay cosas que nos cuestan un poco más. Entonces, podemos ver que hay reglas de discernimiento de primera semana, o más propias de primera semana, y otras más propias de segunda semana. Entonces estos movimientos que se producen y que nos dejan alegres, por así decirlo, o no, las podemos tomar como en grupos. Entonces en un primer grupo están referidas a la consolación, en un segundo grupo a la desolación, y en un tercer grupo a las tácticas del mal espíritu y su conocimiento para poder enfrentarlas. En el libro de ejercicios, la regla 3, que la voy a leer, está referida a esto de qué debemos saber qué es la consolación. Entonces dice: la consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el alma se produce alguna emoción interior, con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y cuando como consecuencia ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que la mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Antes de pasar a la consolación, entonces, de pasar a algunos ejemplos, les leo también la propia a desolación. Entonces, ¿qué entendemos por desolación espiritual? Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor, porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. A veces, haciendo nuestros ejercicios en oración, nos resulta un poco complejo identificar estos movimientos que se nos producen, digamos, porque se presentan a veces como imágenes, o como pensamientos, o como algún sentimiento interior. Entonces, vamos a ver a modo de ejemplo, estas mociones o imágenes o pensamientos o deseos en relación a cada uno de estos estados que acabamos de escuchar en las reglas de discernimiento escritas por San Ignacio. Entonces a veces tenemos ese movimiento o esa imagen que estamos, o pensamiento que estamos totalmente iluminados, que tenemos pensamientos de mucha claridad, o sentimos un fuego, una pasión interior, o nos sentimos plenos, o por el contrario,
digamos, no tenemos esa sensación de saciedad, pero sí nos sentimos en paz, o con mayor paciencia, o más comprensivos ante, digamos, determinadas situaciones, o recuerdos que se nos presentan, o hasta incluso, como dice San Ignacio en los ejercicios, aún reconociendo nuestros propios pecados, el solo hecho de sentirnos perdonados y bajo la mirada misericordiosa de nuestro Señor, a pesar de ver nuestras debilidades, nos sentimos consolados porque Él nos perdona. Lo mismo que, bueno, sentirnos gozosos. Y por el contrario, entonces, aquellas que están más relacionadas a la desolación, cuando nos sentimos con muy poca claridad o que vemos todo en forma muy pesimista, o no sentimos nada, nos sentimos fríos, o sentimos que las cosas, digamos, o que oramos o que vivimos no nos satisfacen, o estamos inquietos, sin paciencia, intolerantes. Muchas veces decimos, me siento seca, estoy orando, estoy sentada, me paso la hora y no siento nada, o me sobreviene un sentimiento profundo de tristeza. Esto estaría más relacionado con un estado afectivo de desolación. Y el tiempo intermedio justamente es entre uno y otro, por ahí lo pasamos como un tiempo más tranquilo, más sereno, digamos, como más natural, hacemos nuestras actividades y bueno, y vamos viviendo, o en la misma oración, vamos haciendo oración, pero estamos como ni tan fervorosos, ni tan sin, digamos, no sentimos ni tibieza ni nada. Un tiempo como que le podríamos llamar un tiempo intermedio. Entonces, volviendo a la pregunta de hacia dónde nos conducen, porque como esto está manifestándose a través de pensamientos o sentimientos o deseos, vale hacerse esa pregunta hacia dónde nos conducen. Y bueno, y releer y volver a tener presente que será del buen espíritu y considerarla realmente como una verdadera consolación espiritual cuando nos acerca más a Dios o a las cosas de Dios, o a realizar proyectos que nos permiten participar y aumentar su reino, o cuando decíamos esto que nos produce lágrimas de amor, pero por la mirada misericordiosa de Dios hasta nuestros pecados o faltas, o cuando acrecienta nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra caridad. Y hacia dónde nos conducen, y que serán más propias del accionar del mal espíritu, que nos producen esta desolación espiritual, esto que nos conducen a estar más tristes, o a perder fuerzas, o que nos separan de las cosas de Dios, o que nos cuestionan al fin tanto que nos dejan sin esperanza, o bueno, o con cualquier otro pensamiento que sea más propios del mal espíritu. No sé si se entiende, si se entiende hasta ahí. Pero bueno, también hay que tener presente que no solamente en los ejercicios espirituales se nos producen estas mociones y por supuesto estos estados de consolación y desolación, sino que en la vida diaria, y sobre todo con esto de los ejercicios en la vida cotidiana, en donde compartimos, o sea, no nos alejamos como la propuesta original de San Ignacio, digamos,
que fue la que él mismo experimentó, alejarnos del mundo para estar todo el tiempo haciendo oración y ejercitándonos en esto, sino que compartimos la vida con los ejercicios. Entonces, bueno, por ahí se nos producen muchas situaciones en el día a día que también nos dejan bien, diríamos, se nos producen estas mociones de mayor claridad o luz, o personas que vienen y nos hacen comentarios y nos dejan medio tristes. Entonces, bueno, saber distinguirlas en este diario vivir, después examinarlas, ver realmente si fue Dios que pasó, cómo pasó, o también es bueno para nuestro propio conocimiento. Y bueno, algunas de estas consolaciones que se nos producen en la vida cotidiana, podríamos dar algunos ejemplos, como esto de no entender como compartimentos estancos que se nos producirá viendo solo las cosas de Dios cuando estamos orando, y la familia por un lado y el trabajo por otro, sino en la medida que integramos este vivir interior, esta búsqueda, no solamente, por así decirlo, en la iglesia o en la comunidad parroquial, sino en el ámbito laboral, en la familia, que por supuesto y seguramente es donde nos presentan mayores desafíos, porque no todos, digamos, estamos en el mismo momento ni con las mismas búsquedas. También, digamos, la vida actual, un poco lo que planteaba Enzo, todo es ya, todo es inmediato, soluciones rápidas, y muchas veces esto también influye en nuestra vida social, la vida eclesial. Entonces, el hecho de tener energía y digamos motivación para querer cambiar un poco, para hacer nuestro aporte, todo esto también que vivimos en el día a día son experiencias que nos consuelan, digamos, y poder compartirlas en comunidad. Lo mismo que por ahí el sentir dolor por la situación realmente de pobreza que se vive, o de injusticias, o exclusiones, o discriminaciones. Todo esto que sería una realidad dura, el hecho de sentirlo y sentirlo junto con el hermano, hacernos parte y también ser parte de las soluciones que nosotros podamos alcanzar, también es un estado que nos produce consolación. Y bueno, y también podemos ver algunas situaciones, digamos, de la vida cotidiana que nos mueven, digamos, a desolarnos. Cuando vemos un poco la falta de compromiso en la comunidad, y esto, o en el apostolado que estemos, digamos, en el que estemos participando, o en la misma familia, que no todos comparten, digamos, nuestra fe, o en el momento político o económico difícil que nosotros estamos atravesando, podría producirnos desolación, o bueno, o por ahí tener esta inclinación de decir, bueno, vivo el hoy, la paso bien, y puede ser mi momento, o el apego que siente a las cosas materiales, o sea, el excesivo apego, porque por ahí todos sabemos que, bueno, que tenemos que trabajar y ganar el pan con nuestro sudor, el sudor de nuestra frente, pero todo esto que son situaciones de la vida diaria, que podrán dejarnos o consolados o desolados, dependerá también mucho
de nuestro propio conocimiento interior, de nuestra, digamos, del alimento diario que podamos alcanzar, y bueno, en la medida que advirtamos estos pensamientos o sentimientos, serán como alarmas, como señales para poder, bueno, tomar conciencia, ponerles palabras a todas estas emociones que se nos van presentando. Y bueno, ponerlas en oración. El Señor siempre está dispuesto a escucharnos, está presente, nos acompaña y nos sostiene. Y bueno, y el hecho de poder hacer estos ejercicios espirituales, dedicarle tiempo a la oración, es un regalo. Y una buena posibilidad para, como decía Enzo, para poder ir profundizando, no solo en nuestro conocimiento, sino también en nuestra vida interior. Ahora, esto que parece así digamos, de simple, con respecto al encontrar y saber que existe la consolación y la desolación, que se presentan en las reglas más propias de la primera semana, todo esto de cómo identificar el buen y el mal espíritu, no siempre es tan simple. En el tercer grupo de las reglas más propias de la primera semana, habla del accionar, digamos, del mal espíritu, del enemigo, o como le queramos llamar, que como nos conoce bien, hace todo lo necesario para engañarnos. Y a veces se disfraza o se hace, en este grupo de reglas, se refiere más a cómo lo hace como una comparación. En una de ellas lo compara con una mujer, en el otro lo compara como con un novio, y en el tercero como un caudillo. En el de la mujer, cuando nosotros, si no nos encuentra firme el mal espíritu, dice, se envalentona y nos produce miedo. En el segundo, que sería como novio, nos persuade para mantener secreto, en secreto estos que estamos sintiendo, pensando, cuando se producen estos pensamientos o deseos. Y en el otro, en el último, como caudillo, es como estratega, sabe dónde está nuestro talón de Aquiles, es decir, dónde nos encuentra más débiles. Nosotros, como cualquier persona, tenemos fortalezas, uno la paciencia, la voluntad, pero por ahí somos más iracundos, o sea, sabe por dónde entrarnos. Entonces a veces se pone un poco más difícil hacerle frente. Y de allí que es muy importante esto que decía Enzo del autoconocimiento. Y como un segundo, las reglas de segunda semana están referidas a cuando no solamente el mal espíritu adopta estas estrategias, sino cuando se disfraza de bien o se disfraza de consolación, y es lo que se refiere a la falsa consolación. Es decir, cuando el mal espíritu nos produce consolación, pero el final, diríamos, de la película, nos deja desolados. Pero bueno, para respetar un poco el tiempo de consultas que puedan haber, habíamos conversado de que, bueno, de que las reglas de segunda semana por ahí las podríamos ver más adelante,
y, y dejar un espacio que seguramente, esto a veces parece muy conceptual, aun cuando uno dé algunos ejemplos, pero seguramente los ejercitantes en sus oraciones pueden habérseles presentado dificultades o no, para hacer estas distinciones. Entonces sería bueno por ahí dar espacio para las consultas y bueno, y si no, bueno, me avisan y sigo. Sí, Alejandra, me parece muy oportuno y sabio de tu parte, mirando y calculando el tiempo, que pueda haber alguna inquietud o del primer bloque o de este segundo bloque, y quedarnos un poquito como con las ganas, digamos, a ver cómo nosotros enfrentamos la próxima oportunidad que tenemos en el cuarto sábado de noviembre, ¿no? Que sería, si no me equivoco, el 20 o el 27, no recuerdo yo bien. Me parece muy oportuno que dejemos estos minutitos, que son 4 minutos. Si alguien tiene alguna sugerencia, si alguien ha enviado algún mensaje por algún, por algún canal, ¿no? O WhatsApp o mismo el chat aquí. Ahí Marité nos pregunta si la desolación es siempre obra del mal espíritu o puede ser que Dios quiera que esté en desolación. Cualquiera, si quieren, Enzo o Alejandra, contestarlo. Sí, digamos, algo que no mencioné y es cierto, que la consolación es un regalo de Dios. Es decir, aunque hagamos todos los méritos y queramos ser perfectos, no depende de nuestra voluntad. Es decir, que la consolación va a ser un regalo y bueno, y en los próximos encuentros lo podemos ver más profundamente. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque hasta podría haber consolación sin causa, o sea, hay mucho para profundizar en el tema. Y con respecto a la desolación, hay veces que simplemente no tenemos ese regalo porque el Señor, a través de estas situaciones de desolación, nos va enseñando esto, que es su regalo. No sé si el padre Daniel que pueda explicar mucho más que yo. Pero que tendríamos interesantísimo 40 minutos solamente con esta cosa, ¿no? Es decir, cómo es que llega uno a estar consolado o cómo es que uno llega a estar desolado y qué implicancias tiene esto en otros campos también de la propia vida, como por ejemplo el valor que tiene la acción personal, ¿no? Para San Ignacio también era muy valioso el tercero en cuestión, ¿no? Está el primero, el mal espíritu, el buen espíritu, y el tercero que somos nosotros mismos, ¿no? Los tres influimos en el estado espiritual que nosotros tenemos. El único que puede intervenir y dejarnos en un estado determinado es Dios. O sea, el único que puede producir en nosotros un estado es Dios, porque Él nos ha creado a nosotros. Los demás hacemos lo que podemos, es decir, la remamos contra corriente a veces, nosotros, los ejercitantes, los que estamos rezando, y el mal espíritu que tiene que engañarnos para poder lograr empujar un estado de desolación. Por eso es importante el paso que va desde las reglas de primera semana, que son a cara descubierta, sin barbijo y nada, y las reglas de discernimiento de la segunda semana, que son engaños un poquito más sutiles, ¿no? Ya no es a los empujones, sino a media distancia, digamos, ¿no? Fingiendo algunas cosas, incluso de bien, para que nosotros vayamos de a poquito como cayendo en desolación, en esa distancia, en esa... Después otro matiz, ya referido también a qué es consolación, qué es desolación, es que vamos descubriendo de a poco qué cosas son anímicas, psicológicas, afectivas, y qué cosas son más propiamente espirituales, ¿no? Esta diferencia que nosotros tenemos que ir aprendiendo de a poquito, bueno, han surgido desde la aparición de la psicología a fines del siglo XIX, ¿no? Fíjense que estamos hablando de más de 450 años de tradición,
en la que no había esa diferencia entre estructuras psicológicas y afectivas, y